Este es el análisis intramercado del mercado americano. Primero vamos a empezar por el RCT, el índice de commodities, como siempre. Lo que vemos es que en la semana pasada la línea de tendencia bajista que teníamos acá fue quebrada en forma consolidada, pero eso no alcanzó para anular la señal de venta que teníamos activa. Fíjense que si bien superó la media móvil azul hecha de máximos, el cierre fue algo interdiario, es decir, en la apertura y después cayó durante casi todo el día y entonces no logró anularse esa señal. Si bien tenemos la primera señal de alerta, siempre el quiebre de una línea de tendencia bajista, como es este caso tan estable, siempre es una señal de alerta de posible reversión, pero como ven solamente duró 4 ruedas de pivot a pivot, desde el mínimo de este día hasta el máximo de este día, y después continuó. Como ven, se transformó en un soporte dinámico, como lo vemos aquí, el mínimo del día viernes tocó la línea nuevamente, por eso la dejé. Lo que es importante destacar en el mercado de commodities es que tenemos una señal de venta activa. Recuerden que un buen componente de lo que estamos viendo en el mercado de commodities en general es en realidad una cuestión del comportamiento del dólar en el corto plazo y mediano plazo desde el mínimo que había alcanzado contra el euro y una canasta de monedas. Pero más allá de eso, la señal de venta sigue clara. Desde que se confirmó no estuvo en discusión nunca, solamente corrió cierto riesgo cuando se quebró esta línea de tendencia bajista, pero como vemos no se pudo anular la señal de venta ni se alcanzó eh, el stop de venta que tenemos acá, que es el escaloncito rojo que está en este nivel en 21.95. Así que mientras no se toque ese stop de venta o se genere un cierre por encima de la media azul, no sabemos hasta dónde podría llegar. Lo más obvio es el soporte de 20, es un soporte muy importante para este índice, y al haber hecho esta reversión aquí, que no fue tan fuerte como la reversión que se dio en los mercados en general, de todos modos vemos que amaga que 20 podría ser un soporte efectivo, aunque sea para intentar un rebote e intentar nuevamente llegar a la zona de 22 y después se verá. Por ahora lo importante es prestar muchísima atención a dos factores. Primero, si se llega a anular la señal de venta mediante un cierre por encima de la media azul. Segundo, que se quiebre el soporte de 20. Un quiebre del soporte de 20 complicaría mucho la situación, ya que implicaría una aceleración de la baja del índice de commodities. Por ahora eso es difícil de ver. Lo más probable es que 20 sea un soporte efectivo, aunque sea para intentar un rebote y después veremos. De todos modos, la probabilidad de nuevo mínimo hacia la zona de 20 es bastante alta, pero 20 es un soporte bastante efectivo. Iba a pasar al tipo de cambio vía el UUP antes del día. Acá tenemos el UUP, que es el ETF operable que representa el índice del dólar, la canasta de monedas que pondera contra el dólar, como con una fórmula que tiene en cuenta el comercio exterior. Vemos que el objetivo de mínima que había planteado hace un tiempo era 23.78, y si bien no tocó exactamente el número, como vemos aquí, voy a moverlo un poquito porque la probabilidad me lo pisa. Como ven aquí, tiene una sombra bastante prolongada, mucho más grande que el cuerpo, lo que implica debilidad al alza, lo cual es normal cuando se alcanza un objetivo de este tipo como 23.78, que es el 100% de extensión de este, es decir, la emulación de este swing inicial desde el mínimo, desde el punto mínimo del movimiento contratendencial, que fue en 22.80. Eso nos da 23.78 y fue alcanzado casi milimétricamente. Ese era el objetivo más probable de este movimiento, incluso en caso de ser contratendencial. Es normal que tenga este comportamiento en esta zona al alcanzar un objetivo de este calibre, que se tenga este patrón de debilidad al alza, porque normalmente muchos que planteaban este objetivo como objetivo más probable, normalmente cuando alcanza cierran posición, sobre todo los que compraron muy bien en la zona 22,5, en la zona 23.80 quieren salir y después verán si entran o no de nuevo. Por eso es normal este patrón de sombra extendida al alza, lo cual implica debilidad al alza, precisamente por gente que entró bastante bien y decidió salir. De todos modos, dada la acumulación que había habido en estos niveles inferiores, vamos a poner de nuevo el grafiquito, la acumulación enorme que había habido en estos niveles, como mostramos en alguna ocasión, realmente no apunta a que esto podría ser todo, porque no fue una valorización espectacular. De hecho, desde la zona 22 a 23.80, si bien es una suba interesante, tampoco estamos hablando de una mega suba. Hay que tener en cuenta que es un ETF
representativo de un tipo de cambio, y para un tipo de cambio se movió mucho, pero de todos modos no se ha movido todo lo que se debería mover dada la acumulación que tuvo este ETF. Por esa razón, lo más probable es que continúe. De hecho, tenemos un 100% de probabilidades. Recuerden, 100% es relativo, el índice tira ese número, pero normalmente 100% sería ultra seguro, es decir, sí o sí, y no necesariamente de ese modo, pero hay una altísima probabilidad de que se supere el máximo el día viernes y se supere el objetivo del 100%, que era 23.78, hacia la zona de 23.80 a 24. La señal de compra sigue activa, tanto el sistema primario como el secundario, así que lo más probable es que por ahora continúe al alza. Lo importante en este caso particular es prestar atención a una potencial reversión. ¿A qué me refiero con una potencial reversión? El punto crítico es el máximo de esta fecha de aquí. Vamos a fijarnos cuándo fue. Porque por ahora nosotros no podemos saber si lo que estamos viendo es una reversión solamente contratendencial o un impulso de reversión, es decir, algo mucho más ambicioso y de más largo plazo. Es el máximo el día 18 de diciembre en la zona de 23.20. Si nosotros viéramos un quiebre de ese nivel en una corrección un poco más profunda, deberíamos abandonar la posibilidad de que estamos viendo un movimiento impulsivo y se confirmaría que esto fue contratendencial y probablemente fue todo lo que podíamos esperar. Yo por ahora lo dudo, pero a mí me gusta hacer los análisis en bloque, como siempre digo, es decir, un paso a la vez. Entonces, si se llega a vulnerar el objetivo que acabo de mencionar, se produciría un solapamiento y solamente podríamos estar ante un proceso correctivo o un patrón más complejo, ¿sí? Como una aparición de una extensión de onda, etcétera. Pero de todos modos, si se llega a dar ese solapamiento, habría que tener muchísimo cuidado porque podríamos estar ante un movimiento simplemente contratendencial y no haber visto el verdadero arranque del UVP. De nuevo, insisto, no es lo que me parece a mí que va a pasar, pero de todos modos hay que estar alerta para eso. Lo importante es que el volumen sigue siendo espectacular. El viernes de nuevo se hizo 331% el promedio de 100 ruedas y 220% el promedio de 10 ruedas. Lo que pasó todo el tiempo desde esta zona de aquí, desde finales de noviembre, el volumen viene creciendo, creciendo y creciendo. Lo más probable es que estemos ante un proceso mucho más fuerte de lo que se ve por ahora, lo que implica que el dólar continuaría subiendo contra el euro, ¿sí? Eso alteraría el tema de los commodities, nuevamente presionando a la baja, a menos que se dé un comportamiento de los commodities que sea exclusivo del tipo de cambio, ¿sí? Por ahora, tanto la suba que habíamos visto como la baja que vemos ahora en el mercado de commodities simplemente responde a variaciones del tipo de cambio en su mayor medida. Esto es el día, el ETF operable del Dow Jones. El objetivo, dado el primer movimiento bajista, que es este, desde el contratendencial, que fue solamente de 3 ruedas, mantengan en mente que las relaciones temporales están medias traídas a los pelos en esta ocasión, pero dada esa proyección nos daba que como mínimo se debería alcanzar el objetivo 96,28 o si lo prefieren 9.628 del Dow Jones. De todos modos, 10.000 es un nivel muy fuerte, la semana pasada se los mencionaba, solamente ante un quiebre decisivo de 10.000 del Dow y de 1.000 del Standard & Poor's podemos especular con que vamos a ver una continuación fuerte a la baja. Fíjense cómo el patrón de debilidad a la baja del día viernes con un key reversal interdiario realmente feroz, porque realmente en un momento parecía que se venía el abismo y después cerró prácticamente neutro, de hecho positivo respecto al día anterior. Entonces tenemos que tener en cuenta que 10.000 es un soporte muy fuerte, por eso se pudo dar esta reversión. De todos modos, fíjense que el volumen sigue alto, 263% de 100 ruedas, pero de nuevo se hizo más que nada en el rebote, eso es importante. El punto de 10.000 del Dow Jones es crítico para el mercado. Si se llegara a quedar en una forma consolidada ese objetivo, realmente el objetivo de mínima sería 9.628, pero lo más probable es que incluso alcanzáramos el nivel de 9.500 y la verdad que no sabemos si ahí podría frenar, pero básicamente ese sería una corrección completa y si llegara a la zona de 9.500 a 9.628 ahí sí podríamos hablar de una corrección completa y especular con que podríamos continuar al alza después. Recuerden, las proporciones de todos modos no van a dar porque la corrección por ahora lleva unas 2 o 3 semanas y la suba duró básicamente 9 meses. Entonces la corrección debería durar como mínimo 2 meses y le falta bastante para eso, así que hay que mantenerse alerta. La clave, de nuevo, lo dije la semana pasada, lo vuelvo a repetir, es el nivel de 10.000 del Dow Jones y 1.000 del Standard & Poor's. Si esos dos niveles fueran quebrados en forma decisiva, la corrección bajo ningún concepto podría darse por terminada y respondería a un grado mayor y la corrección de toda la suba desde el mínimo absoluto que vimos en marzo del año pasado.